tenemos el honor de iniciar las actividades académicas del ciclo enero-junio 2016 con la presentación de la cátedra prima a cargo del doctor Melchor Sánchez Mendiola, coordinador de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Solicito a los miembros del Presidium, por favor, bajen a ocupar sus lugares en el lunetario mientras doy lectura a una breve síntesis de la trayectoria profesional del doctor Sánchez Mendiola. Es médico cirujano por la Escuela Médico Militar y pediatra por la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Fellow en Investigación Clínica en el Hospital General de Massachusetts, esto en Boston, en los Estados Unidos, y en el Centro de Investigación Clínica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge, también en los Estados Unidos. Maestría en Educación en Profesiones de la Salud del Departamento de Educación Médica del Colegio de Medicina de la Universidad de Illinois en Chicago, en Estados Unidos. Doctor en Ciencias de Educación en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de carrera titular B de tiempo completo definitivo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Secretario de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, Sociedad de Directores de Investigación en Educación Médica, de la Asociación Americana en Investigación Educacional, del Consejo Nacional de Evaluación y Educación, de la Asociación Europea para la Educación Médica. Es también responsable de la maestría y doctorado en Educación en Ciencias de la Salud del posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Editor de la revista en Investigación en Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es editor asociado de la revista Avances en la Educación en Ciencias de la Salud. Es autor y coautor de 80 artículos originales, 42 capítulos de libro y 8 libros sobre los temas de educación médica, medicina basada en evidencias, pediatría, toma de decisiones médicas e informática biomédica. Pido un caluroso aplauso. Por favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un inmerecido honor estar aquí. Agradezco cumplidamente la invitación a las autoridades de la institución y particularmente a la doctora María Guadalupe Castro Martínez, la directora de la Facultad Mexicana de Medicina. Deben estar bastante emocionados, ¿verdad? Entonces, el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con el proceso al que se van a enfrentar en los siguientes años y el resto de su vida profesional. Esta es tal vez una de las imágenes más frecuentemente usadas para representar el proceso educativo. ¿Qué le notan de diferente con las aulas de medicina del día de hoy? No hay ninguna mujer, ¿verdad? Eso está cambiando de una manera dramática, por lo menos en la Facultad de Medicina de la UNAM el 65% de los estudiantes de primer año son mujeres, ¿no? Pero representa esta parte de compartir el conocimiento haciendo una serie de actividades diferentes. En la plática tendrá estas tres partes. Vamos a ver primeramente algo de en qué consiste esto de la educación médica, tal vez desde el punto de vista del docente, pero que ustedes van a recibir. Un panorama mundial y nacional breve, por necesidad, por el tiempo asignado, y algunos retos a los que se van a enfrentar, tanto como estudiantes, cuando sean profesores, y cuando sean profesionales de la salud. El camino educativo que ustedes se inician el día de hoy es bastante largo. Aquellos que tienen hermanos o amistades que el día de hoy empiezan también alguna carrera, ya tendrán bastante avance en muchas cosas de su vida profesional cuando ustedes apenas terminen. Esta primera parte de la educación médica de pregrado tiene duración variable, 6 años en promedio en nuestro país, y después viene la parte de la educación médica de posgrado, donde van a vivir una interesantísima experiencia que es las residencias médicas. Y después viene una parte fascinante que es lo que le llaman muchas personas el currículo de 50 años, que es
todo el tiempo que practiquen la medicina deben de seguir educándose y educando y desarrollándose. El nombre actual que se le da al término de educación médica continua es más bien de desarrollo profesional continuo. Entonces, el compromiso que adquieren el día de hoy, pues no va a terminar hasta que se retiren de la vida profesional. Y cuando uno entra, se imagina que así va a ser, ¿no? Es decir, todas sus amistades, novias, novios, etcétera, piensan que aquí voy a estar, voy a ser un gran médico. Y resulta que a veces al terminar se siente uno que todavía le falta bastante, ¿no? Sabe uno muchísimas cosas, sabe uno hacer muchas cosas, pero le faltan todavía más. Esa humildad que debe ir adquiriendo progresivamente y que de veras una de las profesiones consideradas más soberbias en la raza humana es la profesión médica, contribuyan a que desaparezca esa impresión, porque los retos a los que nos enfrentamos en la época moderna, que nos cansamos de oírlos todos los días en las noticias, son todo este asunto de la obesidad, del síndrome metabólico, la vida sedentaria, las enfermedades crónicas no infecciosas como la diabetes, etcétera, las adicciones a cualquier cosa y las alteraciones de la conducta que se manifiestan en violencias de muchos tipos y que han permeado gran parte de la sociedad, ahora sí que desde los orígenes de la raza humana. Y es muy fácil la percepción del médico en su parte técnica, ¿no? Aquí está el médico, el andar de blanco, el tener estetoscopio. Aquí está el estetoscopio. Cada vez se usa menos, algunas escuelas de medicina norteamericanas lo están ya quitando y cambiándolo por un ultrasonido portátil, porque resulta que el estetoscopio es poco específico para detectar muchas cosas, ¿no? Pero tiene un simbolismo enorme todavía, el maletín, que también estamos dejando de usar cada vez más frecuentemente en medicina. Y la parte educativa no la tenemos muy clara, ¿no? Desde que ustedes estén en el internado, en la residencia, van a tener acciones educativas con las personas que los rodean, como son sus pares, sus compañeros y las personas que están académicamente en años inferiores a ustedes. Y tienen también un rol educativo muy importante con los pacientes. Esos problemas que comenté en las dos diapositivas anteriores no se resolverán si no logramos una mejor educación para la salud y no modificamos la conducta de los pacientes. Y es prácticamente imposible modificar la conducta de un ser humano en una consulta de 15 minutos. No se puede. Entonces tenemos que hacer varias cosas de las que vamos a comentar en unos minutos. Este hombre fue el padre de la educación médica en Norteamérica y en este libro puso esta frase que me gusta mucho, ¿no? Es curioso que emprendamos tantas de nuestras responsabilidades más importantes prácticamente sin preparación. El matrimonio y la paternidad son probablemente los ejemplos más ubicuos y existe poca esperanza de que estos estados humanos lleguen alguna vez a evolucionar racionalmente. La tarea de la educación médica, por otra parte, desde el punto de vista de todos sus profesores y de ustedes cuando les toque ejercer el acto docente, es aceptada deliberada y desapasionadamente y la preparación para tan influyente papel es igualmente frágil. En una consulta uno puede afectar la salud de un individuo, pero en una intervención educativa uno puede afectar la salud mental y la competencia de las personas a las que uno enseña, los cuales a su vez se van a transmitir a toda la sociedad. Entonces es muy importante la parte educativa y educación es muchas cosas para mucha gente, como la leyenda de los ciegos y el elefante, ¿no? Para los estudiantes a veces educación es clases y exámenes, para los profesores es corregir tareas y preparar el PowerPoint para la clase. Para las autoridades pues es algo que se hace en la escuela y que a veces son partícipes, a veces somos desafortunadamente lejanos espectadores, ¿no? Y el diccionario de la Real Academia define educar con muchas definiciones, desde algo tan aparentemente simple como encaminar, mostrar el camino, hasta algo tan aparentemente no tan importante como el saber usar los cubiertos a la hora de comer, etcétera, etcétera. Sinceramente, la educación, todos hablamos de educación. Me encanta esta frase de Werner Jäger, ya hace ya casi un siglo. Es una función tan natural y universal de nosotros que por su misma evidencia tarda mucho tiempo en llegar a la plena conciencia de aquellos que la reciben y la practican. Todos hemos sido educados de una u otra manera, todos hemos participado en este proceso.
Entonces forma parte de nuestra historia vital y opinamos con mucha pasión de la educación, así como opinamos de política y como opinamos de muchas cosas, de nutrición, por ejemplo. Y decía Lee Shulman, uno de los educadores más importantes del último siglo, quien fue presidente de la Fundación Carnegie para el avance de la enseñanza, en donde se creó el reporte Flexner hace poco más de un siglo que modificó la educación médica en todo el mundo. Una de las principales razones por que la metodología de investigación en educación es un área tan apasionante es que la educación no es en sí misma una disciplina, como la física, como la bioquímica, como la anatomía o la fisiología. De hecho, es un campo de estudio y algunos autores la han definido recientemente como un dominio, un espacio en el cual se contienen fenómenos, eventos, instituciones, problemas, personas y procesos que por sí mismos constituyen la materia prima para hacer indagaciones de muchos tipos y en los que confluyen diversas disciplinas como pedagogía, psicología, antropología, sociología, neurofisiología, etcétera, etcétera. Y John Dewey, uno de los filósofos de la educación más importantes del último siglo y medio, decía que la educación no es una preparación para la vida, sino que la educación es la vida misma, el mismo proceso de vivir es una experiencia educativa. Por eso, cuando a un experto en pedagogía se sienta a hablarle a un médico de cómo enseñar o de cómo evaluar, tendemos a minimizar esta parte más, llamémosle abstracta o teórica de la disciplina, porque tenemos ideas y pasiones muy fuertes de acuerdo a nuestras experiencias vitales en ello. Y en medicina tenemos este fascinante triángulo que ojalá fuera equilátero, desafortunadamente no lo es, en el cual está el proceso educativo, la práctica clínica, que va a ser la razón de ser de ustedes, y la investigación. Esta tradicional separación bastante arbitraria, desde un principio nos marca separaciones entre estas tres conductas, entre estas tres actividades, como si fueran cosas diferentes. Cuando en realidad, si yo veo a un paciente y lo veo con los residentes o los internos, en ese momento estoy aprendiendo y estoy enseñando, estoy combinando esto. Pero en términos presupuestales, en términos de asignación de espacio y de recursos, esto se lleva la taja de león como es razonable. Y en los hospitales ya tendrán estos libros en algún momento, ya es en versión en papel o electrónica. En los hospitales sería impensable no tener estos libros, en el Instituto Nacional de Pediatría, en el de cardiología, en el de Ciencias Médicas y de la Nutrición, o no tener estas revistas en la biblioteca, que también van a formar parte de su lectura cotidiana. En lugar de leer el periódico van a leer estas cosas. Pero es poco usual que nuestras instituciones tengan en la biblioteca este tipo de recursos, los recursos que reflejan la gran cantidad de ciencia educativa que ha surgido en las últimas 2 décadas para nutrir el proceso de aprendizaje y entender bien cómo hacer exámenes, cómo evaluar en profesiones de la salud, cómo hacer que los profesores sean mejores profesores y no sean nada más como Dios les dé a entender o como dice algún maestro que tuve en la maestría en Chicago, decía, es que los médicos enseñan como fueron enseñados y evalúan como fueron evaluados. No se preocupan por eso, lo ven como algo trivial y es tremendamente importante para lograr un mejor resultado en su formación. Los profesores, si les preguntamos a los médicos cómo tomamos decisiones, decimos yo en mi práctica profesional soy muy científico y me baso en la literatura científica y en el producto de la literatura de mi disciplina, pero a la hora de ser docente utilizamos generalmente la tradición y la intuición. Entonces, tendemos a jerarquizar a las personas con mediciones que tienen enormes retos para poder discernir entre qué tan buen ser humano es una persona versus otra, únicamente basados en resultados de exámenes de opción múltiple. Y en el estigmatizar a las personas, aquí no se alcanza a ver el gorrito, pero eso sí, a algunos de nosotros nos tocó vivir eso de que nos pusiera el maestro en una esquina y nos pusiera el gorrito o las orejas de burro, ¿no? Entonces, esta parte la parte educativa en medicina tiene todavía bastante por avanzar, porque el modelo tradicional de la educación es ¿no? La persona que sabe le pasa el conocimiento digerido al que no sabe, y a su vez a los que siguen. Así, aquí están los estudiantes de medicina de primer año que van a recibir una gran cantidad de conocimiento digerido de sus profesores, pero que desafortunadamente al ser conocimiento digerido no experiencial, es decir, no vivido, se da un regaderazo y desaparece. Si aprende nada más para los exámenes, no se van a acordar de las cosas cuando se tengan que acordar
a la hora de ver pacientes de todo lo que aprenden las ciencias básicas. Y esto se refleja básicamente en lo que yo llamaría la cadena alimenticia hospitalaria. Es decir, hay una estructura tremendamente jerárquica de poder, que todos decimos que los médicos somos muy académicos y muy buenas personas y nos interesa el ayudar al ser humano y al prójimo, y a la hora de ponernos en esta estructura se convierte en una jungla donde el pez grande se come al chico. Entonces, bueno, no es por asustarlo, seguramente cuando ustedes lleguen a este proceso la humanidad habrá avanzado tanto que será todo coser y cantar. Y cada vez hay más literatura científica sobre el proceso educativo. La educación basada meramente en opiniones de las personas, que son muy importantes, la experiencia y las opiniones de los que han vivido el proceso son tremendamente importantes para fundamentar los planes de estudio, los métodos de evaluación, pero cada vez hay más literatura científica que debe de informar nuestras decisiones en este aspecto, ¿no? En este sentido, este hombre, Ronald Harden, de Europa, ha hablado que la educación médica basada en evidencia es implementar por nosotros en nuestra práctica métodos y aproximaciones a la educación basados en la mejor evidencia disponible. Ustedes van a oír mucho este término de medicina basada en evidencias, tomar decisiones con sustento científico. De la misma manera hay que hacerlo en ciencias sociales con todas las consideraciones que esto tiene del contexto y de extrapolar los trabajos de investigación de otros países a los nuestros. Y por darles una imagen visual de lo que ha ocurrido, aquí está del 60 al 2010, vean cómo antes casi no había artículos publicados en la literatura científica de educación médica, y 50 años después estos investigadores de Harvard y Pittsburgh han documentado un enorme incremento. Obviamente todavía es poco, pero si uno busca en la base de datos más importantes de medicina, que es Medline, hay más de 135,000 artículos científicos del tema. Hemos intentado poner nuestro granito de arena en esto. La Facultad de Medicina hace 5 años creó la revista Investigación Educación Médica, está gratis en internet, pueden bajar los documentos ahí en la red, ya está indizada en varios de los índices importantes nacionales y latinoamericanos, en un intento de producir literatura que ayude a que el proceso educativo que ustedes van a sufrir, a vivir, sea lo más técnicamente correcto posible, ¿no? Y también hay pocos libros de esto. El año pasado, hace medio año, presentamos este libro sobre la educación médica, que ojalá lo tuvieran en la biblioteca de sus instituciones, con el actual rector, el doctor Graue, un servidor y varios académicos de la Facultad de Medicina. Está disponible en Amazon y en papel, tratando de ofrecer literatura en español que pueda ayudar a que los clínicos seamos mejores docentes. Porque los médicos, conforme vamos creciendo y nos vamos desarrollando, cuando vamos avanzando en este largo camino que es la vida, nos pasa como a Winston Churchill, ¿no? Siempre estoy listo para aprender, pero no siempre me gusta que me enseñen, porque el que me enseñen implica que yo no sé algo, y eso socioantropológicamente es incómodo para personas que se supone que sabemos tanto, o como esperamos que piensen los pacientes, que lo sabemos todo. Brevemente les comentaré algunos aspectos del panorama mundial y nacional. El doctor Julio Frenk publicó hace pocos años en el Lancet este documento, que después se hizo prácticamente un libro y que ha tenido mucho impacto a nivel mundial. No he participado en varios congresos internacionales donde se usa este documento como fuente de trabajo sobre cómo formar a los profesionales de la salud para el siglo XXI. Y si vemos este mapa de la productividad de la investigación científica, como dice aquí, la investigación científica es tanto el producto de la sociedad que la hace posible como la de los científicos. Si no hay el contexto social, gubernamental, etcétera, no se produce. Y a pesar de que tenemos excelentes investigadores en nuestro país, si mapeamos el mundo por la productividad, México, Sudamérica y África, África prácticamente desaparece el mapa mundi. En cambio, si mapeamos esto por el número de escuelas de medicinas por 10 millones de habitantes, ahí sí estamos gorditos. Aquí está México, Sudamérica, África engorda un poquito. No tenemos una gran cantidad de escuelas de medicina. Según la última cuenta que le escuché al doctor Narro, en alrededor de 118 escuelas de medicina. Se pierde la cuenta porque de repente brotan así como espontáneamente, por generación espontánea, ya verán esto. Y estamos formando una gran cantidad de médicos. Estas son las tendencias para el año 2030. La barra azul son los titulados del 95 al 2030. Aquí de 5,300 se proyecta alrededor de 17,000. Ahorita andamos como por 14,000.
cerca de 14,000. Estos son los de primer ingreso, entre los cuales obviamente ustedes están aquí, pero vean la matrícula total de las escuelas de medicina se ha más que duplicado en los últimos años. Hay una gran cantidad de estudiantes de medicina en nuestro país. Aquí se cortó la gráfica, perdón. Pero básicamente es, a pesar de que tenemos muchos estudiantes y muchos médicos graduados, se gradúan más de 12,000 al año en nuestro país, la distribución por grado de marginación es muy asimétrica. En el Distrito Federal tenemos alrededor de 3 médicos por cada 1,000 habitantes y algunas regiones con limitaciones socioeconómicas fuertes de nuestro país hay menos de 1 por cada 1,000 habitantes. Y el principal empleador de los médicos generales en la era moderna en nuestro país son las farmacias. No voy a entrar en detalles aquí, pero imagínense que después de todos los años que van a estudiar, van a cobrar aquí menos por consulta que, con todo respeto, las personas que lavan los coches en las calles o por pagar un estacionamiento, ¿no? Es una de las grandes tragedias de nuestro país por la falta de alineación entre la generación de médicos y la capacidad de emplearlos, ¿no? Y esto es tomado de las noticias de un artículo del Universal. Esto ha aumentado, como ven, dramáticamente, más de 200% en los últimos años, y la proyección es que esto siga creciendo si las organizaciones de salud no toman medidas para darles empleo a los médicos generales. Y también hay otro fantasmita por ahí, ustedes ahorita lo ven muy, muy lejos, pero no está tan lejos, ¿no? Van a tener que hacer un servicio social, tengo entendido que aquí presentan el examen del Ceneval y tendrán que presentar también este fascinante examen de aspirantes a las residencias médicas, en el cual aquí está graficado el número de aspirantes por año, del 2006 al 2013, vean, más de 26,000, en el año pasado fueron ya más de 30,000, y se quedan en residencias poco más de la cuarta parte, ¿no? Es decir, es muy difícil entrar a una residencia. Ustedes ven aquí las de mayor demanda son las que dicen de las que menos se necesitan. Yo soy pediatra y llevo ya 15 años oyendo que no se necesitan pediatras, y mucha gente quiere entrar a hacer pediatría. Es una conducta social aparentemente irracional, pero las que más necesitamos, radiooncología y geriatría, casi nadie quiere entrar por múltiples razones en las que no voy a abundar ahorita. Estas requieren más compromiso social. Estas son más protagonistas, son más socialmente reconocidas, ¿no? ¿Han visto en alguna telenovela o alguna película que salga alguien, qué sé yo, que salga el patólogo a decir, la biopsia salió benigna? No, pero en cambio sale el cirujano del quirófano abriendo las puertas y dice, la operación fue un éxito, su hija vivirá. Y todo el mundo se pone a sus pies. Entonces hay una parte fascinante del currículo oculto en esto, y los especialistas están también mal distribuidos en nuestro país. No voy a entrar aquí en detalle, pero aquí está la Ciudad de México. Es decir, hay muchos lugares que tienen pocos especialistas y otros que tienen muchos. Esto también por la autodeterminación de las personas, cada quien se va donde quiere. Esto requiere soluciones complicadas, y a veces tendemos a darles soluciones superficiales, ¿no? Y autoridades van, autoridades vienen, me incluyo, y seguimos sin resolver este problema creciente. Y para finalizar, algunos de los retos a los que se van a enfrentar, esta parte del médico que visita, que va a la casa, que está en la cabecera del paciente, está desapareciendo cada vez más. Cada vez priva el modelo de rol de Gregory. No sé si alguno de ustedes vio esta serie televisiva. Mi hija me decía, papá, ¿por qué no eres más como Dr. House? Yo, ¿por qué? Así, sociópata, agresivo, bully. No, es que no obedece las reglas, eso es muy padre. Los jóvenes no queremos obedecer las reglas. Y bueno, si definimos competencia por hacer el diagnóstico, pues podría ser competente este hombre, pero desde todas las demás cosas que se requieren de ustedes, comunicación, profesionalismo, altruismo, etcétera, ahí sí sería totalmente incompetente. Uno de los grandes retos es la cuestión de la medicina genómica y la biología molecular. Cada vez hay más retos éticos. Recientemente fue esta cuestión de que la
a Angelina Jolie se hizo una mastectomía profiláctica por tener un gen defectuoso que la hacía proclive a tener cáncer de mama y generó una discusión impresionante desde el punto de vista ético y una cantidad de mastectomías impresionante a nivel mundial, ¿no? Y tenemos que hablar de todo esto, y los estudiantes cada vez más tienen que aprender a manejar esta cuestión que ya se ha convertido en el futuro que no nos alcanzó, ¿no? Cada vez es más barato mandar a hacer el genoma. Yo puedo pedir por internet, mandar mi muestra de genoma, inclusive ya aquí en México cuesta como 5,000 pesos, o costaba antes de que el dólar estuviera como está ahorita. Y yo puedo tener mi genoma y saber mi riesgo de Alzheimer, cáncer de próstata, etcétera, etcétera. Cosas que tienen una serie de implicaciones brutales desde el punto de vista vivencial, ¿no? Otro de los problemas es la gran cantidad de literatura científica que existe en el mundo. Los artículos médicos en la última década se han disparado. Medline es la base de datos más importante, la van a tener que consultar muy frecuentemente. Y la fuente de complejidad en la toma de decisiones clínicas, aquí está puesto la capacidad mental del ser humano de procesar información, esa se ha mantenido estancada. Desde mediados de los 90, un psicólogo de Harvard que se llama también George Miller, documentó que la mente humana no ayudada puede manejar 7 más menos 2 cosas simultáneamente, ¿no? Entonces se mantiene así. Y cada vez tenemos más datos de los pacientes al utilizar todas las herramientas de la medicina genómica. Esto lleva a una enorme complejidad en la toma de decisiones clínicas en la cuales ustedes tienen que adquirir competencia, ¿no? Cada vez más tenemos que plantear utilizar la informática, mejoría de calidad, medicina basada en evidencias, centrarnos en el paciente y trabajar en equipos interdisciplinarios. Recientemente en la Facultad de Medicina implementamos un plan de estudios que está puesto en la diapositiva y está publicado. Y brevemente nada más comentaré que para responder el reto, por lo menos de la informática, desarrollamos un curso informática biomédica para estudiantes de medicina. Está el artículo disponible en internet si lo quieren consultar, porque es un enorme reto el utilizar esto, y escribimos un libro que así se llama Informática Biomédica, como libro de texto para la asignatura, que se usa en varias escuelas de medicina y de otras disciplinas en nuestro país, para ayudar a entender esto de cómo manejar los datos, ¿no? Porque cuando pensamos en informática pensamos en las computadoras nada más. Muchos profesores me preguntaban, es que aquí ¿qué van a ver? Excel, Word, PowerPoint, cuando en realidad es un campo científico ya interdisciplinario que usa datos, información y conocimientos para investigación, solucionar problemas, tomar decisiones, a final de cuentas para mejorar la salud humana. Y en perspectiva tiene mucha cuestión de ciencias básicas, de ciencias clínicas, y abarca todo el espectro desde la bioinformática en lo molecular hasta la de salud pública en las poblaciones y sociedad. Entonces, y recientemente, hace 2 años, se convirtió ya en una nueva especialidad clínica en Norteamérica. Esto ha legitimado la disciplina de manera muy importante. Y el reto de la literatura, esta es la biblioteca digital de la Facultad de Medicina, y se ha documentado en este fascinante artículo de Duncan Hood. Tenemos casi todos los médicos lo que él le llama bibliotecas digitales congeladas. Trasladamos el paradigma donde guardábamos cosas en folders, en carpetas, le poníamos etiquetas y lo llevamos al escritorio virtual de la computadora y seguimos usando carpetas, etiquetas, etcétera. Entonces resulta que hay una serie de herramientas para que desde ahorita que empiezan la carrera de medicina, ustedes me armen una biblioteca electrónica con instrumentos como Mendeley, Sotero, Papers, etcétera. Hay una enorme cantidad de recursos para que ustedes sean usuarios dinámicos de la información científica durante el estudio, ¿no? Y también tenemos los nuevos pacientes, ¿no? Los nuevos pacientes y los papás de pacientes. Ustedes no les tocó esto, ¿no? Cuando ustedes eran bebés el iPad no existía, pero ahorita ya existe, ¿no? Y esto sí lo han visto en todos los restaurantes. La dinámica social ha cambiado radicalmente. Nos reunimos, pero nos reunimos para que todo el mundo esté ahí en el WhatsApp o chateando, ¿no? Es una dinámica interesante. Uno de mis colegas en el consultorio privado tomaron esta fotografía, aquí está la mamá, no sabemos qué esté haciendo, ¿no? Puede estar checando los efectos adversos de la vacuna que le va a poner el pediatra, o nada más encargándole a su marido que pase por las tortillas, cosas que todavía ocurren en nuestro país, ¿no? Ha cambiado esto, y la informática tiene un enorme potencial. En casi todos los hospitales de nuestro país, los bebés prematuros están en terapia intensiva, que era mi disciplina clínica, les dan horario de visita a los papás de 15 minutos una vez al día, una cosa así, ¿no? Esta serie de elementos
puede ayudar a que haya más cercanía entre las personas, ¿no? Hay muchísimo por avanzar aquí y el reto es fuerte. Y la informática ha avanzado tanto, está muy bonita, su está resonando muy bien. Le gustaría enviarle un correo electrónico. Cada vez hay más uso de la informática en nuestra cotidianidad. Y en ese sentido estamos, como dijo Charles Dickens al inicio de Historia de 2 Ciudades, en el mejor de los tiempos, tenemos muchísimas cosas, pero también estamos en el peor de los tiempos. No hay más que ver las noticias de cualquier día para deprimirse, ¿no? Entonces, esta brecha digital que existe en el mundo y que también existe en nuestro país y que no se soluciona regalándole iPads a todas las primarias y kinders, se requiere más que eso. Y esta cuestión de que las computadoras también uno puede cometer errores, pero para realmente echar las cosas a perder a veces una computadora. Y existe bastante también literatura de que el expediente clínico electrónico, por ejemplo, puede llevar a enormes daños y afectar la seguridad del paciente. Le recomiendo checar, este es un libro canadiense fascinante que salió hace poco, El final de la ausencia. Pronto nadie recordará lo que era la vida antes del Internet. ¿Qué significa este hecho inevitable? Para generaciones futuras no significará nada muy obvio. Ustedes estarán tan inmersos en la vida en línea que las preguntas sobre el propósito mismo de la red desaparecerán y se forman parte como una extensión de nosotros. Existe una nueva entidad psiquiátrica que se llama nomofobia, el no mobile phone phobia. Y está demostrado que al retirarles el celular, el iPhone o el Android, el que tengan, las personas, sobre todo los jóvenes, tienen taquicardia, les sube la presión arterial, les aumenta la ansiedad, se estresan más, ¿no? Es parte, pues, de la vida, ¿no? Y la computadora más nueva solamente complica, pero a mayor velocidad, el problema más antiguo de las relaciones entre seres humanos. Al final, el comunicador se confronta con el viejo problema de qué decir y cómo decirlo. Recordando que la mayor parte de nuestro aprendizaje, estos son las horas de vigilia que tenemos. Lo amarillo son el tiempo que pasamos en entornos formales, como en salón de clase, y lo azul es lo que pasamos viviendo. La mayor parte de nuestro aprendizaje importante, significativo, ocurre en ese contexto. Por eso la medicina es una experiencia educativa muy vivencial. Lo que haces habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. La manera como nos comportemos dice muchísimo más de lo que somos. Lo que hacemos nos define, ¿no? Como han dicho varias personas. Y aquí está estudiante de medicina, ustedes están entrando, sus amigos creen que van a estar en la promiscuidad de Grey's Anatomy. No va a ocurrir eso. Sus papás aquí presentes piensan que ustedes son súper chicas o súper chicos. La gente cree que a uno nada más le importa el dinero. Ustedes quisieran estar bien a todo dar, pero bueno, algún día tendrán algunas vacaciones. Y ustedes creen ser, pues van a ser médicos como Dr. House, ¿no? Y lo que realmente a veces no es dormir. Les reitero, van a ver el concepto de ósmosis. Esto no ocurre aquí. Sí hay que abrir los libros y hay que leerlos y entenderlos, ¿no? Y ya para terminar, quisiera comentar que en estos precisos momentos, en la Facultad de Medicina de la UNAM está tomando posesión como director de la Facultad de Medicina de la UNAM un egresado de esta institución, el doctor Germán Enrique Fajardo Dolci, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejemplo para todos ustedes de todo lo que puede pasar en las trayectorias. Entonces, si bien los deprimí un poquito con la diapositiva del consultorio del doctor Simi o de los similares, pues esto debe de motivarlos a seguir adelante y contribuir a la salud de la sociedad, de la educación de nuestros colegas, ¿no? Porque, como decía William Mosley, la condición más difícil de introducir en la mente del principiante es que la educación en la que están involucrados no es un curso de colegio, ni un curso de medicina, sino un curso vitalicio. Y no sé si reconozcan esta imagen, si la hayan visto alguna vez, es una obra de Pablo Picasso cuando era joven, que se llama Ciencia y Caridad. Y en esta parte está el médico echándole la ciencia, aquí tomando el pulso, haciendo sus cálculos de presión arterial y de cuánto le va a y de cómo va a regresar a su casa. Y de este lado está el aspecto afectivo, emotivo, religioso de la atención de la salud. Y sugiero, les propongo y les imploro que siempre, como Pablo Picasso en esta obra, tengan al paciente en el centro de sus actividades. Muchísimas gracias.
Agradecemos al doctor Sánchez Mendiola la presentación de esta notable cátedra prima, que seguramente contribuirá para alentar a nuestros estudiantes en el inicio de este nuevo ciclo escolar.